Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos, amigos que nos acompañan en estos videos. Vamos a continuar con nuestro estudio de la disciplina congregacional cristiana. Esta vez vamos a seguir y este es nuestro tercer video. Sí, nuestro tercer video y eh, vamos a comenzar a estudiar lo que es la disciplina correctiva dentro de la iglesia del Señor, ¿ya? Porque la disciplina instructiva, yo había dicho que se divide en disciplina instructiva, que es de carácter preventiva, y disciplina correctiva, ¿ya? En el último video nosotros vimos lo que es la disciplina instructiva, que se trata del conocimiento que los cristianos reciben cuando entran a la iglesia. Es la disciplina de Dios, o sea, cuando la persona entra inmediatamente a la disciplina del Señor, que es la disciplina que nosotros permanecemos, ¿ya? Recibiendo instrucciones y edificándonos. Pero la disciplina correctiva es la que se aplica cuando hay errores, ¿ya? Entonces, vamos a ver primeramente el compromiso del cristiano. Porque es importante nosotros saber que aquella persona que va a ser corregida es una persona que ya fue instruida. Pero también vamos a ver que el cristiano sí tiene un compromiso cuando viene a la iglesia. En la primera carta del apóstol Pedro, ya entramos, verás, de lleno en nuestro estudio. Primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 14 y 16 al 16. Dice así. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que el cristiano tiene un compromiso especial con Dios, consigo mismo y con la iglesia, que es la santidad. La palabra santidad significa apartado del pecado o apartado del mal, ¿ya? Entonces, el cristiano, cuando viene a la iglesia, tiene que comenzar a vivir una vida apartado del pecado, apartado del mal, es decir, una vida en santidad. Así como Dios es santo, igual nosotros debemos buscar eso mismo, ¿verdad? La santidad todos los días. Es un compromiso que todo cristiano tiene. Ser irreprensible es otra cosa importante que el cristiano debe saber, que es un compromiso de él y de ella, el cristiano y la cristiana, ser irreprensible. Eso está en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Vamos a leer aquí este texto para ir siempre, ¿verdad?, respaldando con la escritura las cosas que nosotros decimos en estos videos, ya, estos estudios, porque estos estudios igual van a quedar grabados ahí. Habrán otras personas que van a venir y van a ver este video, y sabemos que la palabra del Señor permanece, no puede haber cambio en él, no puede decirse hoy una cosa y mañana otra, ¿ok? Entonces, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice lo siguiente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En esta ocasión nosotros estamos viendo que el cristiano tiene el compromiso de practicar la santidad y de ser irreprensible. Una cosa va ligada con la otra.
Ser un obrero aprobado significa cumplir a cabalidad los mandamientos del Señor, todas las cosas que Él quiere, que a Él le gusta. El cristiano lo debe hacer correctamente, usar la palabra de verdad correctamente, ¿verdad? Para ser un obrero aprobado. Otra cosa bien importante que nosotros debemos saber es que nosotros debemos de ser ejemplo para los otros. En la carta a Tito, el apóstol Pablo aquí dice lo siguiente, Tito capítulo 2 versículos 7 y 8. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bien, entonces tenemos tres cosas que tienen una que ver con la otra: santidad, integridad y testimonio, ejemplo. Todas estas tres cosas importantes que nosotros debemos saber, que es un compromiso que nosotros adquirimos cuando entramos a la iglesia, esto nos lleva a tener gloria delante de Dios. Cuando nosotros vengamos delante del Señor, ¿verdad? Nosotros todo el tiempo estamos en la presencia del Señor, pero a lo largo de nuestra vida nosotros vamos acumulando nuestras obras con las cuales nosotros somos juzgados. Cuando nosotros venimos en la resurrección, ¿verdad? Entonces aquella resurrección es gloriosa, porque nosotros recibimos gloria de Dios cuando nosotros cumplimos sus mandamientos. El apóstol Pablo habló en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, habló de estas cosas. El apóstol Pablo también estaba hablando de la resurrección, pero él nos da un dato interesante. Dice así, en el capítulo 15, el versículo 41, específicamente. Vamos a ver. 41, dice aquí: uno es el resplandor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas, pues una estrella es diferente en otra en resplandor. Entonces, hay unos cristianos que resplandecen más que otros. Unos son más perezosos y otros son más trabajadores. Unos son más fieles, otros son infieles. Entonces ahí es donde el Señor nos va dando aquella brillantez en nuestra vida, con la cual nosotros iluminamos al resto de las personas, ¿ya? Es lo que está en oscuridad. Así el profeta Daniel también, vamos a ver un texto aquí que muchos tiempos antes habló algo similar, que igual estaba hablando de la resurrección. En capítulo 12, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Ya vio? Viene hablando casi igual de lo que está hablando el apóstol Pablo. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos se resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es la parte que nosotros nos debe interesar, el galardón, el premio final que el Señor ha de darnos en aquel día a todos aquellos que nos comprometimos con Él, con Jesucristo y con la iglesia para cumplir estas cosas. Entonces es importante nosotros conocer cuál es nuestro compromiso dentro de la iglesia, porque ahora que nosotros estamos estudiando sobre la disciplina congregacional, vamos a ver de que nadie tiene excusa, porque en la iglesia se enseña que
Ahora, ¿a quién se aplica la disciplina? Entre todos estos que procuramos el cumplimiento de todas esas cosas, que buscamos la santidad, la perfección, la integridad. ¿A quién de todas estas personas se le puede aplicar la disciplina? Bueno, hay varios grupos, ¿eh? Hay varios grupos entre los santos a quienes se les aplica la disciplina. Primeramente, podemos decir que al desobediente en conducta. El desobediente en conducta es aquella persona que tiene problemas con disensiones, con pleitos, con chisme y todas esas cosas. Veamos un par de proverbios aquí que van a ayudarnos, ¿verdad?, a llegar a esa conclusión. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Dice así: el hombre perverso promueve contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Perverso, chismoso. En el capítulo 26 de Proverbios tenemos aquí otra cosa que dice así. Capítulo 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Sí, estamos hablando de un chismoso. No sé, quiere decir que la disciplina correctiva va a ser aplicada al chismoso, ¿ya?, al mentiroso, al metiche, aquel que se mete en lo que no le importa y después sale hablando tontera. A ese se le aplica la disciplina correctiva. Al pleitista, al que solo causa problemas con su conducta, ese es un candidato a la disciplina correctiva. Tenemos otro grupo que es el desordenado moral, ¿ya? Este desordenado moral también es un desordenado en conducta, porque su conducta es reprobada. Sin embargo, entra en un grupo, vamos a decirlo así, de lo que es la parte moral, que Dios trata con firmeza, porque todos los pecados son tratados por Dios con firmeza, pero estos pecados de morales son resaltados. Si usted observa bien, en la lista hay 3 listas de pecados. Hay una en Efesios, hay una en Gálatas y hay una en Corintios. Entonces, y yo creo que en Romanos también hay otra lista de pecados. Pero bien, de los primeros pecados que resaltan siempre en las listas de pecados son la fornicación y el adulterio. Entonces, estos pecados entran en el grupo de los pecados morales, ¿ya? Entonces, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 1 al 5, tenemos el caso, ¿ya?, tratado por el apóstol Pablo directamente, ¿ya? Y vamos a ver, porque de los pecados morales también involucra a otras personas, que no solamente los que cometen pecados sexuales. Dice así: se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, este tipo de fornicación era una fornicación extrema o rara, ¿verdad?, poco usual, que dice que ni entre los gentiles se nombraba, a tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, he juzgado ya al que tal cosa ha hecho. ¿Sí? Entonces, al desordenado moral, esa es una persona, que está entre las personas que cometen ese tipo de pecado. Pero también tenemos
al que da mala imagen a la iglesia, con escándalos. Tenemos también a los borrachos, ¿eh? Porque puede haber borrachos que les gusta la bebida. Entonces, involucra también este grupo de personas: el fornicario, el maldiciente, el borracho, el ladrón, aquel que por su concupiscencia le dio por ser afeminado, o qué sé yo, quiso volverse del otro sexo, sea hombre o mujer también. Ese es un pecado moral. Entonces, ahí. Ok. Tenemos otro grupo que es el desordenado espiritual. Podría ser también un desordenado espiritual, un hermano que cometió que anda de mentiroso, espiritualmente está mal. Pero también son otros que están dentro de un grupo diferenciado, ¿no? Diferenciado de los otros. En este caso vamos a hablar de personas que atentan contra la doctrina. En la carta a Tito, en el capítulo 1, vamos a ver, en la carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 10 y 11, dice así, dice lo siguiente: hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión judía. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Ok? Entonces, esos son desordenados espirituales. Ya. Tenemos también, por ejemplo, en Romanos 16, 17 y 18, está a estos hermanos también que actuaron pésimamente, ¿verdad? Y el apóstol Pablo aplicó la disciplina correctiva también para ellos. Capítulo 16 de Romanos, versículos 17 y 18. Dice: pero ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre. Y con suaves palabras y halagos engañan a los corazones de los ingenuos. ¿Ve? Entonces, el apóstol Pablo, ¿ve?, había enfrentado a estas personas y había incluso aconsejado a los hermanos en Roma apartarse de personas que son así, divisionistas, personas que traen cosas extrañas a la iglesia, al grupo de hermanos. Entonces, el que trae nuevas ideas contrarias a las enseñanzas contenidas en la Biblia, esa persona causa divisiones y esas personas deben ser disciplinadas. Esto incluye también a predicadores, evangelistas, maestros, ancianos y todas aquellas personas que están encargados de la enseñanza dentro de la iglesia. En la primera carta de Timoteo vamos a leer varios pasajes aquí que nos van a ayudar a comprender más sobre este asunto. Primeramente vamos a ver la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 19 y 20. Es la primera carta de Timoteo, capítulo 1. Dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, por desecharla algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos hermanos entonces eran desordenados espirituales, habían traído cosas blasfemas a la iglesia, y el apóstol Pablo dice que él los entregó a Satanás. La disciplina correctiva lleva un punto en el que es la parte final, ¿verdad?, del proceso disciplinario, donde las personas son entregadas a Satanás. En primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, aquel que tenía la mujer de su padre también es entregado a Satanás. Entonces, para destrucción de la carne. Recordemos que uno de los propósitos de la disciplina congregacional, y específicamente la disciplina correctiva, es destruir la carne, ¿ya? Que la persona deje el pecado, que se aparte del pecado. Entonces, aquí, al entregarles a Satanás, no es condenarlo, sino ahí las personas van a reflexionar y van a tener una oportunidad de poder arrepentirse y regresar, como sucedió en el caso del muchacho de primera carta a los Corintios. También tenemos aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 17. Es otro caso y dice así: y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, desordenados espirituales, estos son dignos de la disciplina correctiva. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 19 también. Dice así: versículo 19. Contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Bueno, como esto incluye a los ancianos dice que no se puede admitir acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Este principio está contenido en la segunda carta de los Corintios, capítulo 13, versículo 1. ¿Ya? Y vamos a leerlo ahora para que 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. ¿Dónde el apóstol Pablo había dicho eso? Segunda carta, segunda de los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ese es un principio, ¿verdad?, que había en la ley, ¿verdad? También cuando Jesús habla a los hermanos, a los discípulos, para decirles cómo se debe perdonar al hermano, le dice que por boca de 2 o 3 testigos conté toda palabra. Y también eso estaba en la ley para cuando alguien era acusado. ¿Ves? Era necesario tener esos testigos. Ok, entonces aquí cuando hablamos de acusar al anciano, generalmente los ancianos, si ellos cometen un error de enseñanza, que es la parte espiritual, cuando es un error de enseñanza, generalmente lo hacen en público. Y hay muchos hermanos conocedores donde tienen una iglesia organizada, que hay ancianos. Tenemos, por ejemplo, los otros 2 ancianos, o 3 o 4 ancianos que tengan, que están atentos a la enseñanza que se está realizando. ¿Ve? Entonces, como los ancianos también son encargados de aplicar la disciplina, entonces hay siempre testigos de cualquier acusación. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver otra cosa que vamos a estudiar, es
¿quiénes son los encargados de aplicar la disciplina? Para esto, ¿verdad? Tenemos que los ancianos son los primeros, ¿verdad?, que están en la lista de los que aplican la disciplina a la iglesia. Tenemos algunos pasajes que nos enseñan que los ancianos, ellos son los responsables de la disciplina dentro de la iglesia, ¿ya? Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo, cuando se despidió de los ancianos allá en Mileto, llamó a los ancianos de Éfeso y podemos ver de que él lo que les dijo. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces aquí, el apóstol Pablo, además de eso, hace una advertencia que se iban a levantar personas que iban a atentar contra la doctrina. Pero lo importante de esto es que le dice a los ancianos: ustedes son los responsables de apacentar. La palabra apacentar significa alimentar, o sea, son los encargados de darle el alimento espiritual a la iglesia, la enseñanza. Entonces, ellos son los primeros responsables en aplicar la disciplina correctiva a cualquiera de estos chismosos, borrachos o desordenados morales o desordenados espirituales. Ellos son los primeros que salen al frente. Tenemos Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos, vamos a ver, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no os es provechoso. ¿Ve? Entonces, ellos velan por las almas de los hermanos, por las almas de los cristianos. También podemos ver más. Hay otros pasajes, ¿verdad?, que hablan sobre que los ancianos, ellos cuidan. Por ejemplo, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1 al 4, dice que el anciano tiene que ser irreprensible, porque él tiene que cuidar a la iglesia del Señor, así como cuida su hogar. En la primera carta de Pedro también, en el capítulo 5, versículo 4, 5, dice que los ancianos deben cuidar a la iglesia, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío, ¿ya?, sino con amor. Ahí siempre nos da esa instrucción de que los ancianos están al cuidado de la iglesia. Entonces ellos son los primeros en aplicar la disciplina correctiva a la iglesia. También tenemos a los evangelistas. Los evangelistas, por ejemplo, tenemos el caso de Tito. En el Tito capítulo 1, aquí nosotros vamos a ver versículo 5 y versículo 13. Tito capítulo 1, versículo 5, dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. El apóstol Pablo, hablando a Tito, le dice corregir lo deficiente. Entonces los evangelistas también tienen esa gran responsabilidad de aplicar disciplina y poner en orden todas las cosas. También podemos ver en la primera carta a Timoteo, aquí en la carta a Tito, en el capítulo 3, otro pasaje más, el versículo 10, dice: al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Ya? Al evangelista se le dice:
deséchalo, pon en orden las cosas. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás teman. Esta parte de reprenderlos en público siempre va sujeta al proceso de disciplina, a menos que sea una cosa de actuación inmediata. Públicamente se debe hacer, se puede hacer, pero sí puede llevarse de una forma más, por decirlo así, llevando en cuenta el proceso de la disciplina congregacional, que lo vamos a ver en el próximo video, que es primeramente hablar con él aparte. ¿Ya? Si da lugar para eso, bien, pero si persiste, ¿qué dice aquí? A los que persisten en pecar, ahí se les va a reprender en público. Bien, entonces los evangelistas, ellos también están siendo responsables de la disciplina congregacional, pero también cualquier miembro de la iglesia puede ser responsable. En Mateo capítulo 18, versículo 15, tenemos esta regla, que es una regla que abarca a todo el cristiano, a todo el que ha creído, aquel que ha obedecido, el que está dentro de la iglesia. Capítulo 18, en el versículo 15 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Entonces, cada uno individualmente es responsable de aplicar la disciplina correctiva al hermano pecador. Error que se comete usualmente al momento de la disciplina correctiva es que la persona que ve al hermano pecando no habla con el hermano, sino con otro hermano, porque piensa que no es su responsabilidad ir y decirle al hermano. Va y le dice a otro para que otro vaya, y eso es un error. No debe ser así. Debemos trabajar y debemos enseñar para que las personas sepan cuál es su responsabilidad con su hermano. ¿Ya? Entonces, puede ser también un grupo pequeño de hermanos. Veamos lo que dice en el 18:16. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces ya llevan 2 o 3. Ya es un grupo pequeño de hermanos encargados de aplicar la disciplina al desordenado. ¿Ves? Entonces, de esa manera nosotros vamos viendo que la disciplina correctiva es aplicada por toda la iglesia, desde los ancianos hasta el último hermano miembro que acaba de obedecer. Él debe ser instruido por eso, inmediatamente de ser bautizado, debe ser instruido en todas estas cosas para que él conozca su responsabilidad, para que él sepa qué cosas no debe hacer y qué cosas él puede hacer, según la palabra de Dios, siguiendo el patrón bíblico. ¿Ya? También puede hacerlo toda la congregación en un momento en que las cosas se fueron más allá. Entonces toda la congregación también puede. En el versículo 17 dice lo siguiente: si no lo oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La primera parte: si no lo oye a ellos, dile a la iglesia.
Entonces, ahora la congregación entera está siendo parte de aplicar la disciplina correctiva a este hermano que se ha desviado de lo correcto, al hermano que ha pecado. Muy bien. La segunda parte de este estudio, ¿verdad? Vamos a ver la próxima semana, en la próxima grabación. Vamos a ver un poco más sobre el gentil y publicano y sobre el sea entregado a Satanás. ¿Ya? Entonces, hermanos, siga estudiando, investigue, pregunte, hable. Si tiene algún comentario, deje los comentarios ahí. Nosotros vamos a responderle, ¿verdad? Con lo poco que hemos aprendido. Y si no tenemos la respuesta, le prometemos que vamos a estudiar y vamos a llegar a un acuerdo. ¿Ya? Siempre dentro de la enseñanza bíblica, no saliendo de la Biblia, no por lo que yo pienso que es o por lo que yo creo que es o por lo que fulano dice que es, no, es por lo que el Señor Dios dice que es y que debe ser. ¿Ok? Así que tranquilos, vamos a continuar estudiando. Estos temas son importantes enseñarlos siempre dentro de la congregación. Es importante, y cuando terminemos todos estos temas de enseñanza doctrinal, también vamos a tener temas de interés social, por ejemplo, que va siendo de mucha importancia para todos los cristianos en el mundo. ¿Okay? Así que, hermanos, un fuerte abrazo para todos, bendiciones y nos vemos en el próximo video. No se olvide de compartir estos videos, no se olvide de dejar su me gusta. Ya, tal vez un día llegamos a 50 inscritos y podemos hacer un video en vivo, ya, para poder también conversar ahí algunas cosas, poder tener sus opiniones también. Ok, bendiciones a todos y hasta el próximo video.